sin embargo los constitucionalistas parece que están fragmentando el voto y que hay algún votante que cree que vamos a sumar, como en Andalucía, y no se da cuenta que en Andalucía las provincias tenían más de 10 escaños y los votos se materializaban en escaños. Y sin embargo, en provincias de 3, 4, 5 o 2 escaños o 6 escaños, pues el 52% de los votos a formaciones políticas nuevas se van a quedar sin obtener ningún escaño. Es decir, la mitad de esos votos no van a servir para que haya más escaños en el Congreso que garanticen un gobierno alternativo a Pedro Sánchez, Torra, Otegi y Pablo Iglesias. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Lo acaban de oír Pablo Casado, presidente del Partido Popular, próximo candidato a la presidencia del gobierno, le está pidiendo a Vox que no se presente en 28 provincias. En 28 provincias españolas, las que tienen 6 diputados o menos de 6, entiende el Partido Popular que Vox no debe concurrir en esas provincias, en esas circunscripciones, porque dice y sostiene que se fragmentaría el voto. Luego vamos a demostrar con un ejemplo gráfico, con datos encima de la mesa, que esto no es así. Es verdad que la ley DONT beneficia a los partidos más votados, pero partimos siempre de la base de que no hay encuesta que esté ahora mismo acertando en los últimos tiempos. No sabemos cuántos votos van a tener PP, PSOE, Vox, Ciudadanos, Podemos. Eso no lo sabe nadie. Hoy La Razón, también el diario El Mundo, en un editorial un tanto sonrojante, están remando en esta misma dirección, están aplaudiendo esta propuesta de Pablo Casado de que Vox no concurra en hasta 28 provincias españolas. Yo la verdad que todavía no he escuchado a Pedro Sánchez decir a Podemos que no se presente a las próximas elecciones generales. Es bastante increíble todo este asunto. Como digo, lo vamos a ver, lo vamos a analizar en profundidad, pero antes de eso vamos a analizar lo que ha publicado el diario La Razón, el editorial que ha dedicado hoy a este asunto, con un extenso reportaje acompañado de unos datos que ni mucho menos son verídicos, que no son nada fiables. También esto lo ha hecho el diario El Mundo. Antes de todo eso vamos a presentar a Miguel Gutiérrez, que está en la redacción abierta de la tarde, algo que no suele suceder todos los días. Miguel, muy bienvenido. Muy buenas tardes, Javier. Luego vamos a analizar todos esos datos con 2 tablas, poniendo ejemplo. Vamos a responder esa cuestión, si es cierto que el hecho de que Vox se presente, eso beneficia a Pedro Sánchez, que beneficia a la izquierda. Luego vamos a hacer ese ejemplo en una provincia, en una circunscripción que repartiría 4 escaños. Antes de que analicemos todas estas cuestiones, vamos a ver ese editorial del diario La Razón. Ahí lo estamos viendo. Abascal sabe lo que se juega. A nadie se le escapa que la mayor responsabilidad de un resultado electoral acabará reeditando un gobierno de Pedro Sánchez forzosamente supeditado a los apoyos de nacionalistas, proetarras y radicales de izquierda, correspondería a Santiago Abascal. La mayor responsabilidad, dice el diario La Razón, que ayer, frente a las razonables demandas del líder popular Pablo Casado, razonables demandas, así tildan en La Razón a esta propuesta de Casado, reiteró su negativa a retirar las candidaturas de Vox en las circunscripciones más comprometidas, incluso las que se presentan al Senado, cuyos votos serán perfectamente inútiles. En un tono bastante parecido en el diario El Mundo, el editorial de hoy, jueves 14 de marzo, pues también en esta misma línea, tildando, adjetivando de razonables, de responsable, esta propuesta de Pablo Casado. Concentrar el voto para no beneficiar a Sánchez. Tiene coherencia la reflexión de Pablo Casado sobre la necesidad de concentrar el voto del centro-derecha para que el PSOE de Pedro Sánchez no se vea favorecido por la dispersión de las papeletas en las provincias donde Vox y Ciudadanos no tienen ni la suficiente implantación territorial ni expectativas electorales. Hace bien Casado en abrir este debate justo antes de las elecciones para que todas las formaciones actúen con responsabilidad. Bueno, vamos a analizar ya toda esta cuestión, Miguel, si te parece. Pues sí. Del diario La Razón. Javier, lo hemos visto esta mañana en la redacción abierta de la mañana de Rafael Núñez Huesca, y es que tenemos esta gráfica que ha puesto La Razón en el día de hoy en su periódico, en la que ofrecen algunas de esas provincias, de esas 28, en las que Vox no obtendría representación, no sacaría escaño. Como podemos ver, tenemos a Soria, que con 2 escaños, a Huesca, Teruel y otras de 4 escaños, de Burgos, por ejemplo. Pero bueno, yo quiero aquí centrarme, vamos a empezar por el principio, por Soria, en el que tenemos 2 escaños. Y lo que NC Report, que es la empresa demoscópica
que ha hecho esta encuesta, ¿no? Esta encuesta para La Razón, bueno, esta encuesta, estudio. Ese estudio, mejor dicho, efectivamente, Javier, para La Razón dice que habría que sacar 50% del apoyo, pues 50% de los votos, para conseguir un escaño, cosa que actualmente sería totalmente imposible dado lo fragmentado que está el espectro político español, ya que tenemos 5 partidos que están fuertes, por lo tanto es imposible actualmente pensar que un partido puede sacar 50 escaños. Por lo tanto, eso es uno de los argumentos. Son errores de bulto, Miguel. Decir que en Soria hay que sacar el 50% de los votos para obtener un escaño, son 2 los que se reparten en esta circunscripción, pues es falso. Además que en las últimas elecciones generales, PP y PSOE... es que es imposible que cualquiera de los dos saque más de... Te voy a dar los datos de las últimas elecciones. Vamos porque, bueno, aquí básicamente el cálculo que hacen es decir, 2 escaños, pues 50 y 50. 3 escaños, 33%. Hay otras ahí de 4, pues 25%. O sea, un cálculo que no hace falta que seas una empresa demoscópica para poder hacerlo, aunque ahora veremos que con la Day Don't esto no es para nada verdad. Y bueno, centrándonos en el caso de Soria, en el que dan por 2 escaños 50% de los apoyos, de los votos, pues hay que ver las elecciones de Soria en el año 2016 cómo fueron, porque el PP obtuvo uno de esos escaños con el 44,94%, lo cual no está muy lejos de ese 50%, pero en cambio el Partido Socialista obtuvo un escaño con el 25,75% de los votos, es decir, con la mitad de lo que dice ahí. O sea, porque por ahí ya se ve mucho que muy acertado este estudio no puede ser. Y otro ejemplo, mira, Huesca, 33% del apoyo necesitaría un partido para conseguir un escaño. Pues bien, en Huesca, en 2016, el Partido Popular obtuvo un escaño con el 36,45%, el PSOE obtuvo otro con el 25,71% y Podemos sería el que más se alejaría de ese número con un 19,15%. Es decir, que muy diferente a lo que este estudio aporta. Y otro dato que te quería hacer referencia, Javi, es el de Ceuta y Melilla, porque si te fijas, aquí solo tienen un escaño cada una de esas provincias o ciudades, o ciudades, mejor dicho, y haría falta un 30%, porque claro, si seguimos la misma regla sería un 100% del voto. Claro, o sea, lo que ha hecho aquí La Razón de forma errónea es coger el número de escaños, de circunscripciones. Sí. Por ejemplo, en el caso de Soria 2, dividimos el 100% entre ese número. 50. Si en Soria hay 2, pues 50. Claro, en Ceuta y Melilla, que solo hay un escaño, tendrían que haber puesto el 100% y no lo han hecho así. Sí, pero te hago un último apunte de Ceuta y Melilla, porque fíjate, es más fácil conseguir el escaño en Ceuta y Melilla, según esto, que en otra circunscripción en la que sí que te juegas más escaños. Claro, Ceuta y Melilla han puesto aquí tendrías que tener 100%, más 100 entre uno, 100. No, porque tienes que tener más porcentaje para conseguir la victoria, porque tienes en los 5 partidos por un escaño. En cambio, los otros están repartidos. O sea, que no tiene mucho sentido, Javier. Y si quieres, ya vemos esa simulación que hemos hecho. Bueno, vamos a ver en 2 tablas. Hemos hecho una simulación en una provincia que repartiría 4 escaños. Vamos a recordar cómo se reparten los escaños con esta ley DONT. En esta simulación, el Partido Socialista sería el más votado en esta provincia, 69.000 votos. Bueno, estos son los contabilizados. Vamos a ver esa segunda, Raquel, esa segunda tabla, porque estos son los votos totales. Claro, 69.000, 50.000 Partido Popular, tercera posición Ciudadanos 37.000 y Unidos Podemos 35.000. Si son 4 escaños, pues vemos cómo PSOE, PP, Ciudadanos y Unidos Podemos, los que están en verde, son los que recibirían ese escaño. Hay que recordar, Miguel, que para recibir los escaños, por ejemplo, si el PSOE en lugar de 69.000 hubiese tenido 70.000, la mitad habrían sido 35.000 en la segunda columna. Es decir, que si Podemos hubiera tenido en lugar de 35.000, hubiera tenido 1.000 menos, ese cuarto escaño se lo hubiera llevado el Partido Socialista. Pero como tiene 69.000, la mitad son 34.500, Podemos con 35.000 le corresponde ese cuarto escaño. El mantra que se está repitiendo en estos últimos días es que votar a Vox beneficiaría sí o sí al PSOE y a Podemos, es decir, al bloque de izquierdas. Nosotros hemos querido restar 5.000 votos, vamos a verlo en la siguiente tabla, al Partido Popular, Miguel, para dárselos a Vox. ¿Qué es lo que sucedería en esta hipotética combinación? Pues vamos a ver esa otra gráfica, ese otro, fíjate, Javier, porque aquí tenemos cómo pasa de 50.000 a 45 del Partido Popular, lo cual no supone ningún cambio en cuanto a escaños, porque tendría que sacar por lo menos los 35.000 de Podemos, además, para conseguir su escaño. Es decir, que esos 5.000 votos se trasvase de Partido Popular a Vox, lo que ha supuesto no es engordar a la izquierda, tal y como se viene diciendo y repitiendo en los últimos días, sino todo lo contrario. Ciudadanos mantendría su escaño, Vox tendría uno cuando antes no lo tenía. Exacto. Y el que pierde el escaño, y esto es importante, sería Unidos Podemos.
Es decir, que ese mantra repetido, como hemos venido escuchando los últimos días, de que votar a Vox es votar a la izquierda, pues no siempre es así, depende de las cifras. Es que parece que los señores de La Razón, los señores del Mundo y del ABC ya saben cómo va a ser ese reparto en cada provincia. Repetimos, es verdad que la ley DONT beneficia, premia a las candidaturas más votadas, pero también es cierto que ahora no estamos en los tiempos del bipartidismo, ahora hay 5 formaciones, el voto va a estar mucho más disgregado y, en consecuencia, como acabamos de ver con este ejemplo, si esos 5.000 votos del PP se fuesen a Vox, pues Vox entraría en esa provincia de 4 escaños, recogiendo ese cuarto escaño, en detrimento de Podemos. Sí, porque estamos antes con ese escenario en el que teníamos 2 de derechas, o por lo menos de derechas entre comillas, porque Ciudadanos se define como centro, y luego teníamos al PSOE y a Podemos, 2 de izquierdas, pero en cambio con este trasvase pequeño de votos, es un 10% tan solo, ya se iría a Vox, por lo tanto Vox adquiriría esa cuarta plaza, ese cuarto escaño, y se convertiría en un 3-1 para el centro-derecha, que es un resultado muy bueno de cara a las elecciones. Y bueno, y claro, aquí en detrimento de Podemos, que sería la lista que perdería ese escaño baila de Podemos a Vox. A Vox, exacto. Y entonces aquí pues pierde Podemos, gana Vox. Ideal. Vamos a ver ahora el compendio de los ataques que Pablo Casado, las últimas 24 horas, le ha dedicado a Santiago Abascal. Cada día que pasa, las elecciones generales están más cerca. Cada día aumenta la tensión entre los partidos y eso empieza a notarse en los líderes, como por ejemplo la preocupación de Pablo Casado porque Vox se lleve parte de sus votos. Se ha puesto manos a la obra y comienzan las cargas. 2 meses desaparecidos. Yo no he vuelto a ver al líder de Vox. No lo he vuelto a ver. No sale. Dice que están con la táctica de Trump. Solo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no tienen ningún proyecto que ofrecer a los españoles. Además, paralelamente, desde el Departamento de Comunicación del Partido Popular han enviado un documento a sus militantes con todos los argumentos necesarios para convencer del voto útil. Pero ya en el titular vemos que solo dan 2 opciones, Pablo Casado o el gobierno Frankenstein. El documento pretende difundir que los votos a Vox favorecerán a los escaños que vaya a obtener Sánchez con el Partido Socialista. A través de la ley DONT explica que los votos en provincias pequeñas son cruciales de cara a los asientos obtenidos en el Congreso. Por lo tanto, se presenta como única opción del voto útil. Si estamos preocupados por el riesgo de que pueda seguir gobernando Sánchez con los separatistas y con Podemos, tenemos que ser responsables y aglutinar el voto con la única opción que puede liderar un gobierno responsable, el gobierno liderado por Pablo Casado. Y por si a alguien le quedasen dudas, también se encarga de explicar que la situación no es la misma a la vivida en Andalucía con la entrada de Vox en el Parlamento. Así que, por lo que vemos, la campaña ya ha empezado. Nos queda mucha campaña por delante, se lo hemos venido contando en los últimos días. Estamos en pre-campaña, pero hasta el 28 de abril va a ser prácticamente esto una batalla diaria. Los partidos políticos, los grandes medios de comunicación, cada uno pidiendo el voto. Lógicamente, cada uno es libre de pedir el voto para el partido que considera oportuno. Lo que no es lícito es que se hagan trampas como ha hecho hoy el diario La Razón con esos datos que ofrecía de manera irregular. Más asuntos. Una última hora que nos ha llegado desde el Tribunal Supremo. Se sigue celebrando ese juicio contra los líderes golpistas que convocaron ese referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. El que era mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha reconocido que los Mossos tenían un plan, y digo bien, para detener a Puigdemont y al resto de los exconsejeros en el caso de que el juez ordenase su detención. Esto lo acaba de decir Trapero hace unos minutos en el Tribunal Supremo. Luego iremos hasta el Supremo para conectar en directo la declaración del que fuera mayor de los Mossos. Mucha polémica ha suscitado el Partido Popular, otro asunto distinto al de las encuestas, en relación a una propuesta para retrasar la expulsión de las mujeres inmigrantes ilegales que quieran dar en adopción a sus hijos. Esto ha levantado una gran polvareda y hoy Pablo Casado, el candidato del PP, líder y presidente de los populares, decía que su partido ha sido víctima de una fake news. Vamos a verlo. La fake news, la posverdad, decía que el Partido Popular lo que quería es que a las mujeres inmigrantes sin papeles, si decidían entregar a su hijo en adopción, se les iba a blindar. Esa es la fake news. Bien. ¿Qué es lo que propone el Partido Popular desde hace 10 años en sus autonomías? No sé aquí, en la Comunidad de Madrid. Que las madres
embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad. Bueno, yo no he acabado de entender al señor Pablo Casado. Entonces, si se blinda a esa mujer inmigrante, es decir, lo que proponen es que no se le aplique la ley de extranjería, que no sean expulsadas, al menos de momento, esas madres inmigrantes ilegales que quieran dejar a sus hijos en adopción. Margarita Robles, la ministra de Defensa en funciones, ha atacado al Partido Popular sobre esta cuestión. Mire, yo espero que esté mal explicado, porque si no me parece una falta de todo, una falta de sensibilidad, una falta de principios, es una vez más, como hace el Partido Popular, menospreciar a las mujeres. Así que yo espero que lo explique y que no se corresponda con lo que dice el tenor literal, porque si no me parece especialmente grave. Mercadear con mujeres y mercadear con las adopciones es especialmente grave. Si realmente se trata de conseguir que haya un trato contrario a la legalidad a cambio de que se den niños en adopción, es especialmente grave. Yo creo que vulneraría cualquier derecho humano. Por eso quiero pensar que está mal explicado y no se corresponde con la realidad. Bueno, mientras el PP trata de aclarar esta cuestión y de alertar a los votantes de Vox de que no acudan a las urnas y a decirle a Santiago Abascal que no se presente en 28 provincias, además de todo eso hay una polémica dentro del PP, una lucha interna entre Feijóo y el propio líder, Pablo Casado. Feijóo, presidente gallego, es un entusiasta de la inmersión lingüística y ahora exige el gallego como requisito obligatorio para ser profesor en Galicia. Esto, lógicamente, rompe el principio de igualdad entre los territorios de toda España. Un señor de León que quiera, aspirar a ese puesto de trabajo, de funcionario, de profesor en Galicia, pues no va a tener las mismas posibilidades que un señor de La Coruña que quiera aspirar a ese puesto en León. El señor de León tendrá que saber gallego. Esto es un requisito obligatorio para el señor Feijóo. Ustedes me dirán qué diferencia hay lo que hace el señor Feijóo en Galicia, lo que hacen los independentistas, los nacionalistas catalanes. Es exactamente lo mismo, cada uno blindando y mirando por su chiringuito y por su cortijo. Esto, desde luego, digo, rompe la igualdad entre los territorios de toda España. Trapero, el mayor de los Mossos, hace unos minutos hemos dicho que declaraba en el Tribunal Supremo que reconocía que tenían un plan para detener a Puigdemont y al resto de los exconsejeros catalanes en el caso de que el juez, de que la justicia ordenase la detención de los mismos. Además de todo eso, esta mañana el que fue el mayor de los Mossos ha tildado a Forn de haber hecho declaraciones irresponsables los días previos al 1 de octubre y además de eso dice que lo que ocurrió el 20 de septiembre de 2017 cuando rodearon la Consejería de Economía de la Generalidad, que apenas hubo algunos empujones y que la secretaria judicial que tuvo que huir por la azotea, que bueno, que estaba todo previsto. Un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn. Y bueno, pues al final es un político, hace lo que él ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad. Pero yo también, y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido, señoría, no le puedo decir otra cosa. De la llamada del juez, le digo al jefe de Barcelona, habla con el mando que tenemos allí, el inspector, que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa y si le parece bien, salimos por ahí. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón. Hay un grupo de gente que el cordón, digamos, que había de voluntarios, pues se lo han saltado y hay un grupo que se ponen delante de la brigada móvil para entorpecer su paso. Y ahí hay algún tipo de lanzamiento también, o de alguna botella, o algún empujón. Que recuerde, y evidentemente, bueno, lo de los coches, digamos. La pasada madrugada en Barcelona, unos valientes encapuchados retiraban la propaganda separatista, los lazos amarillos y otras pancartas a favor de los golpistas presos. De otra manera no cabe calificar a los que convocaron el referéndum del 1 de octubre y declararon de forma unilateral la independencia de Cataluña y proclamaron esa República Catalana el 27 de octubre del año 17. La Junta Electoral Central daba un ultimátum al señor Quintorra, el presidente de la Generalidad, para que retirase de los edificios oficiales de Cataluña cualquier símbolo separatista, como es el caso de esos lazos amarillos. Desde hace mucho tiempo ya, pues, muchos ciudadanos anónimos están hartos de esa propaganda separatista, la entienden
y hacen bien en entenderla como un insulto, como una provocación. Ada Colau hace la vista gorda y esto es lo que sucedía anoche en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a verlo. Eso no puede estar ahí. Lo ha ordenado un juez. Mira, por la hora. Eso lo ha ordenado un juez, ¿eh? ¡Ey, estaba ahí colgada! Lo ha ordenado un juez. Esto es propiedad de aquí. No, no. No. Es desobediencia a un juez. No. Grabarlo, que la Está grabado. nos defiende, grabarlo. No defendemos nada, tío. No puedes llevar esto. Grabarlo. Mira, los policías. Grabarlo. Bueno, por romperla. Córtala. ¡Qué malnacidos sois! ¡Separatistas de Quintana! Aquí está mi mierda, tío. Esto está grabado. Muy bien, esos ciudadanos recordándole a la Guardia Urbana, a la policía de Ada Colau, que eso lo ha ordenado un juez, que los que están fuera de la ley son ellos, los que están protegiendo esa tropelía de algunos políticos catalanes de estar mostrando símbolos a favor del golpismo, símbolos y banderas que no son las de Cataluña, la señera, o la bandera de España o la europea. Son símbolos, como decimos, que son absolutamente ilegales, contrarios a la legalidad vigente. Los policías estaban defendiendo el golpismo y Ada Colau ya sabemos desde hace tiempo que se ha situado del lado de los separatistas y no del lado de quienes quieren la unidad de España. Un ejemplo más, por cierto, de que Podemos está cada vez en declive y que el haberse situado más cerca de quienes quieren ese referéndum, de quienes quieren la independencia de Cataluña, pues le ha pasado factura y le va a seguir pasando factura al partido de Pablo Iglesias en el resto de España. Increíble que el PSOE, Rafael Simancas, diga ahora, después de todo esto, de que la Junta Electoral haya ya acabado el plazo que le daba al señor Torra para que retirase toda esa propaganda, que ahora salga el Gobierno de España, el señor Simancas, a decir que bueno, que le dan un poquito más de tiempo a ver si se lo piensan mejor. Bueno, vamos a dar tiempo todavía a la Generalitat para que cumpla las determinaciones de la Junta Electoral, esa es su obligación, está alegando, está en su derecho de alegar, no obstante también yo he escuchado al Gobierno decir que el Estado tiene instrumentos para hacer cumplir la ley. Mientras esto hace el Gobierno del Partido Socialista, Ciudadanos, por cierto, ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral. El señor Girauta lo explicaba esta mañana después de que Torra haga oídos sordos ante ese requerimiento. Como pueden ver ustedes mismos, el señor Torra ha incumplido el requerimiento de la Junta Electoral Central porque han transcurrido 48 horas y siguen sin retirarse los lazos amarillos, las esteladas, los retratos de golpistas, algunos de los cuales son candidatos, y todo el resto de simbología separatista, simbología ideológica que ocupa y asfixia desde edificios públicos, en el espacio público de forma permanente, en las calles y plazas de Cataluña. Más temas relacionado con el caso Villarejo. El juez que está instruyendo este asunto, pues desgraciadamente ha tenido que lamentar el allanamiento de su casa. No han sustraído, no han robado ningún documento, pero la puerta de su casa parecía abierta. Lo estamos viendo, este es el juez que está instruyendo el caso Villarejo. Interior, el Ministerio de Interior, después de conocer que han entrado en su casa, pues le ha puesto escolta a este magistrado. Vamos a ver ahora las preguntas de Villarejo acerca del 11M, todas las revelaciones del excomisario, inquietante comisario Villarejo. Sumamos otro capítulo a las historias para no dormir que protagoniza el excomisario jubilado y detective investigado por la justicia, José Manuel Villarejo. Porque según ha desvelado El Español, la Audiencia Nacional ha decidido tomarle declaración para conocer el calado real de sus afirmaciones sobre la implicación de los servicios secretos franceses y marroquíes en los peores atentados de la historia de España, el 11M. ¿Qué datos concretos puede aportar sobre la presunta preparación del 11M coincidiendo con los viajes a París de Mohamed VI?
Esta es una de las preguntas que se escucharán en el juicio. El motivo. Villarejo aseguraba que el complot de los servicios secretos franceses y marroquíes se había fraguado en la capital francesa tras encuentros diplomáticos de los líderes políticos de ambos partidos. ¿En qué se basa al decir que el chino contó con ayuda profesional para burlar a la Guardia Civil? Según su relato, la Guardia Civil seguía al coche del chino, cargado de explosivos, hasta que lo perdió en su entrada a Madrid. Es aquí donde Villarejo mantiene que jugó un papel fundamental la inteligencia francesa, que le ayudó a burlar la vigilancia. ¿Quién era el sujeto vinculado a la embajada marroquí que instruyó a la célula de Leganés? Es otra de las preguntas clave. Villarejo mantiene que sujetos vinculados a la embajada de Marruecos instruyeron a la célula del 11M en el uso de explosivos. ¿A quién se refiere cuando dice que el CNI ocultó información sobre el teléfono de la mochila de Vallecas? El excomisario en numerosas ocasiones ha insinuado que el CNI habría infiltrado en la policía a una de sus colaboradoras como traductora para conocer de primera mano datos sobre las investigaciones que estaban en marcha, sin tener que pasar por los canales oficiales. Veremos entonces si el día del juicio Villarejo aporta todas las pruebas y datos concretos para que su credibilidad no quede en entredicho. Mañana se celebra en Madrid y en otras ciudades europeas y de todo el mundo una huelga climática, una huelga contra el cambio climático, convocada por distintas asociaciones ecologistas. Hoy la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, hablaba sobre este asunto. Yo creo que lo que tenemos es una inercia muy fuerte y muchas veces mucho miedo al cambio, y eso es lo que hay que romper. Los datos son abrumadores y son abrumadores cada vez que sale este informe anual y se nos ponen los pelos de punta. Pero después actúa una especie de acto reflejo que es, bueno, pues habrá tiempo, tendremos que ir haciendo, y lo dejamos en la zona de confort del cajón, en lugar de tomar conciencia de que no hay tiempo, las cosas no ocurren por milagro, pasado mañana se resuelve todo porque alguien encuentra alguna solución mágica, sino que hay que ir construyendo y deconstruyendo lo que tenemos. No es una hoja en blanco, sino que hay que deshacer junto con hacer. Y en plano internacional, ayer el Parlamento británico votaba a favor de evitar un Brexit sin acuerdo. Era una de las exigencias de quienes querían y quieren salir de la Unión Europea sin acuerdo alguno, sobre todo porque lo querían para poder negociar, tener esa baza en la mesa de negociación, poder levantarse de esa mesa de negociación, como le decía Boris Johnson, el que fue ministro de Exteriores del Reino Unido, a Theresa May, la primera ministra británica. El Parlamento británico, por tanto, votó que no a una salida sin acuerdo, y hoy, una última hora, a las 6 comenzaba esa votación, una enmienda para celebrar un segundo referéndum, pues ha sido tumbada. No habrá un segundo referéndum en el Reino Unido para salir de la Unión Europea. En unos minutos también se celebrará la votación acerca de prorrogar la salida de la Unión Europea. Esa fecha estaba fijada en el 29 de marzo, pero lo más seguro es que la Cámara británica, ahí lo están viendo, la Cámara de los Comunes, vote que sí a prorrogar esa salida de la Unión Europea fijada inicialmente en el 29 de marzo. Luego tendrán que estipular qué día saldrán, una vez que digan que sí a prorrogar la salida de la Unión Europea, qué día será el que establezcan para salir definitivamente de la Unión. Vamos a ver ahora un vídeo antes de irnos a la publicidad. Va a estar con nosotros Pepe García Saber analizando la comparecencia de Josep Lluís Trapero, el que fuese jefe de los Mossos d'Esquadra. Recordemos que ha dicho que los Mossos tenían un plan para detener a Puigdemont y al resto de los exconsejeros en el caso de que la justicia ordenase su detención. Un vídeo ahora sobre el auge de las fake news, el control por parte de Facebook y del gobierno de tratar de canalizar todo el chorro de información que se va a producir en esta precampaña electoral. Un guiño más, un paso más adelante del sistema, del establishment, de tratar de controlar toda la información. Vean. En los 2 últimos años, combatir la desinformación ha sido una prioridad para Facebook. Una de las formas de reducir la propagación de las noticias falsas es mediante el trabajo con verificadores de datos externos e independientes por todo el mundo. Hoy anunciamos nuestro programa de verificación de datos externo en España con AFP, Neutral y Maldita.es. Cuando un verificador califica una historia como falsa, se mostrará más abajo en la sección de noticias,
lo que reduce su distribución. Además, reducimos la distribución de páginas y dominios que compartan noticias falsas y eliminamos su capacidad de publicar anuncios. Nuestra experiencia muestra que una vez que una historia es calificada como falsa, somos capaces de reducir su distribución en un 80%. Vivimos tiempos de incertidumbre, de vicisitud, pero también en esos momentos difíciles aparecen visiones positivas, visiones importantes. Por ejemplo, nuestro reencuentro con nuestras señas de identidad, con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra historia. ¿Qué mejor forma de entrar en contacto con ello que conocer nuestras constituciones? Ahora le ofrecemos en Intereconomía una colección con los 7 textos de nuestras 7 constituciones que alumbraron el siglo XIX y el XX, más un texto explicativo que componen un bello regalo editado estupendamente que les va a entusiasmar. Si tienen la oportunidad, no dejen de hacerse con una copia, yo la tengo y vale la pena. ¿Cómo hacerse con este paquete de las constituciones españolas? Pues muy fácil. El paquete cuesta 99 euritos de nada y los gastos de envío aparte. 5 euritos más si es un envío a la península, 10 euritos más si es a Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, pues requieren 15 euros más de impulso. Y recibirán el paquete en 48 horas cómodamente en su domicilio, donde tendrán que pagarlo contra reembolso, como se hacía antes, con dinerito en metálico. ¿Cómo enrolarse para tener estas magníficas constituciones españolas? Pues lo más fácil es el teléfono. Miren, tienen que llamar a ese teléfono que aparece aquí debajo, 91 616 2464, y ahí les pedirán los datos y lo más fácil. ¿Que lo quieren hacer por correo electrónico? Pues es bastante fácil también. club@intereconomia.eu y ahí consignan el nombre, la dirección con el distrito postal, no se les vaya a olvidar, un móvil de contacto por si hubiera alguna cosa que necesitáramos aclarar y ya, y eso queda encargado y a disfrutar de las constituciones. Aprovechen esta oferta. Pepe García Saavedra, muy buenas tardes. Buenas tardes. 6:33 de la tarde te incorporas a la mesa de la redacción abierta. Has estado siguiendo la nueva jornada en el juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra los líderes golpistas, contra los que convocaron el referéndum del 1 de octubre. Trapero no convocó absolutamente nada, pero era el jefe de los Mossos de Escuadra, el mayor de los Mossos. Ha dicho cosas muy interesantes y muy relevantes. Una de ellas, lo hemos dicho hace unos minutos, ha reconocido que los Mossos tenían un plan para detener a Puigdemont y al resto de los exconsejeros en el momento en el que la justicia ordenase su detención. Esto me parece tremendo. Hombre, bueno, yo primero quiero pedir un poco de disculpas por mi voz, porque seguro que algunos me entienden que estamos ahí con las gramíneas y las alergias. Pero efectivamente ha salido el gordo. Si nos creemos, claro, la versión de Trapero, que no debería estar mintiendo, porque aunque está imputado en la Audiencia Nacional, aquí en el Supremo está como testigo, así que tiene que decir la verdad. Ha dicho que se ofreció al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a detener tanto a Puigdemont como a los consejeros después de la declaración unilateral de independencia, no el referéndum, después de la DUI por la que salió huyendo y por patas el señor Puigdemont. Dice que, aunque ellos no conocían si eso podría entrañar algún delito o tenía relevancia penal, sí reconoce que vieron esa declaración como una cosa suficientemente grave como para ofrecerse a la justicia a conformar un plan de detención del expresidente. Ha sido en respuestas a preguntas del abogado de Joaquín Forn, del ex consejero de Justicia. Nuestra compañera Patricia Tenorio ha estado esta mañana a la puerta del Tribunal Supremo siguiendo, sin perderse un solo detalle, en lo que allí acontecía. Esta es la crónica de nuestra compañera Patricia Tenorio sobre esta nueva jornada de juicio en el Tribunal Supremo. 17º día de juicio en el Tribunal Supremo. Hoy la declaración estrella, la de Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d'Esquadra. Podía acogerse a su derecho a no declarar debido a que tiene pendiente un juicio en Audiencia Nacional por delito de rebelión, pero lo ha hecho, ha venido y ha declarado. Reaparece tras llevar 1 año y medio desaparecido. Citado a declarar como testigo a las 11 de la mañana, ha llegado con tiempo de sobra, 45 minutos antes. No nos dice si va a contestar a las preguntas. Puede acogerse a su derecho de no declarar. Ha hablado desde lo personal. Me implico personalmente más de lo que me hubiese implicado en otra concentración, aunque hubiese sido de unas características similares. Reconoce comportamientos violentos. Y ahí hay algún tipo de lanzamiento también, o de alguna botella, o algún empujón.
Y evidentemente, bueno, lo de los coches, digamos. Pero, ¿y por qué tuvieron que salir por la azotea? Que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa y si le parece bien salimos por ahí. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón. Se ha dirigido directamente al exconsejero de Interior de Cataluña. Un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn, pues al final es un político, hace lo que él ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad. Ya ha aprovechado también para defenderse de las acusaciones de Enric Millo y del coronel Diego Pérez de los Cobos en el Supremo. Que el señor de los Cobos tendrá, dice exactamente, la supervisión de todas las fuerzas de ustedes. Y le reconozco que a lo mejor no estuve lo más acertado, pues sí, pero que el espíritu que había no era en ningún caso, era de defender el cuerpo y de hacer las cosas lo mejor posible. Su estrategia ya la han visto: defender al máximo la actuación de los Mossos el 20 de septiembre y el 1 de octubre y desligarse por completo de las decisiones del Gobierno. Magnífico vídeo, magnífica crónica de nuestra compañera Patricia Tenorio. El señor Trapero ha dicho también que Joaquín Forn, el que fuese consejero de Interior, realizó declaraciones antes del 1 de octubre pues algo irresponsables, que no ayudaban a la concordia precisamente. Sí, o sea, esas declaraciones fueron concretamente cuando salió en rueda de prensa el señor Forn diciendo, cuando ahí todavía tenían gallardía y tenían narices, salió diciendo que los Mossos iban a facilitar el que se votara el 1 de octubre. Claro, los Mossos por otro lado tenían la orden tanto de Fiscalía como del juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que no se aprobara el referéndum. Entonces, esta tarde, en la sesión de esta tarde, ha vuelto a reconocer, aparte de que fue una irresponsabilidad eso que dijo el señor Forn, de que muchísimos agentes y muchos sindicatos dentro de los Mossos trasladaron a los mandos el malestar de decir, pero ¿cómo puede este señor estar diciendo que mantengamos el referéndum cuando nos está diciendo la señora juez que esto es ilegal? 6:39 de la tarde, sigue declarando Josep Lluís Trapero, el que fuese jefe de los Mossos d'Esquadra en el Tribunal Supremo. Nos vamos hasta allí a seguir la declaración de Trapero. Que vimos con el peto, este servicio de orden es habitual que la ANC lo organice en sus concentraciones, lo habían visto en otras ocasiones. Bueno, el servicio de orden suele ser una pauta en la inmensa mayoría de las concentraciones o manifestaciones que son numerosas. A veces son visibles o hay entidades que lo visibilizan más con chalecos. Bueno, yo creo que en el caso de ANC, como que era una cosa habitual la organización de manifestaciones y de concentraciones, pues digamos que es una opinión muy personal, que lo deben tener un punto más profesionalizado, si se puede decir de alguna manera. Otros grupos que no suelen hacer estas concentraciones con tanta habitualidad, pues a lo mejor llevan un brazalete o llevan... Pero sí, suele ser una pauta que lo explicará con más detalle o lo pueden explicar, no sé si está en este momento citados aquí, los responsables de mediación, que son los que trabajan con ellos. Esta es la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Es habitual que los responsables de mediación tengan una interlocución con el servicio de orden, con los responsables del servicio de orden? Es su trabajo, es decir, o uno de sus trabajos, tanto detenerlo cuando se produce esa manifestación o concentración, como días antes, es decir, el operativo policial es raro que interlocute directamente. Este área pues es producto de un cambio en el modelo de gestión del orden público que, bueno, arranca 2012-2013 a raíz de, bueno, el cuerpo policial, digamos, tiene problemas graves en la gestión del orden público, graves en el sentido de que tenemos manifestaciones y concentraciones que sí que se nos van de las manos, que hay una reacción después, es decir, que suponía una actuación de la policía, que esa actuación de la policía al final acababa en reacción más virulenta, con buena parte de los efectivos de orden público imputados, un auténtico drama y que también estaba deslegitimando a la policía en ese sentido con una gran parte de la sociedad.
solo hay que acudir pues, a los diarios de la época. Y al final hay una apuesta por un cambio de orden público donde uno de los fundamentos, digamos, en la gestión del orden público es precisamente ese área, el área de mediación y la gestión a través de ese área. Estas manifestaciones y concentraciones de los años 2012 y 2013 que menciona ahora, que dieron lugar a problemas de orden público, ¿tuvieron algo que ver con el soberanismo? ¿Con él? ¿Con el soberanismo? Bueno, es que no, esas manifestaciones no es tanto que ver, diría que en general no, pero tampoco voy a decir que nunca, porque no era tanto una cuestión de quién organizaba las manifestaciones o quién mayoritariamente la componía, porque muchas veces eran estudiantes en su legítimo derecho de protesta. El problema no era quién era el organizador o quién ocupaba la mayor parte de la manifestación, sino quién se nos metía ahí y que al final ocasionaban graves problemas de alteraciones del orden público, que a veces eran 100, 200 personas que no tenían nada que ver con el desarrollo de aquella manifestación, con lo que se peticionaba, con las quejas que había, pero era lo que ocurría, que grupúsculos de 100 o 200 personas, independientemente de lo que motivaba aquella concentración o manifestación, acababa con una respuesta policial, pues que a veces, pues por impotencia, digamos, iba más allá de aquellas 150 o 200 personas, actuaba sobre la manifestación y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido jornadas, pues que no es que lo diga yo, es que lo decían los telediarios cada día y que nos estaban además, he dicho, deslegitimando porque daban una imagen de una policía violenta, que no lo éramos, pero que la gestión del orden público y los efectos de esa gestión era algo que se estaba retroalimentando y que éramos incapaces de gestionar de una manera, pues bueno, que pacificase, digamos, todas estas cuestiones. Pero respondiendo, creo que lo he hecho, no es tanto, puedo decirle que con carácter mayoritario no, pero pasaba con otras entidades, otras motivaciones de las manifestaciones, que se te metían ahí grupos de 150 o 200 personas que eran los que lo causaban. Vamos a ver, a lo largo del día en su declaración usted ha identificado dos momentos de tensión. El momento del lanzamiento de una botella de agua contra dos mossos del área de mediación y el momento en que se despliega el cordón de la Brimo, en que dice que hay algún momento de tensión con los manifestantes. ¿Recuerda si por franja horaria estos dos momentos se producen ya entrada la noche? El del área de mediación, o sea, el que tengo el conocimiento directo es que es cuando se ponen delante de la brigada móvil en la esquina. Ese lo puedo precisar porque lo estoy viendo. Ese está entre las 10 y algo, 10 y 10, 10 y 20, estamos hablando de esa hora. El de la pareja de mediación, no sé si es o poco antes o poco después, es decir, estamos hablando a lo mejor de las 9:30 a las 10 o de las 11 y poquito, no mucho más allá. De la noche, en cualquier caso. De la noche, sí. ¿Recuerda usted, porque le fuera informado en ese momento, porque haya visto imágenes, si en el episodio de los mossos de mediación el cordón de voluntarios se alarga para interponerse entre la gente y los dos mossos? Ese es el objetivo. Yo no lo llego a ver. Yo lo que sí veo, y lo tengo grabado, es que el grupo ese que se había interpuesto desaparecen. La conformación, muy probablemente porque era lo que estábamos pidiendo. Visualmente no lo vi. Pienso que fue así, pero yo visualmente, a través que además está grabado esto, digamos, pero no soy consciente en aquel momento de verlo, pero no sé cómo decir, no de que no los viese, sino de no tener conciencia. Tengo la conciencia clara de que desaparece el grupo, eso sí, que se estaba interponiendo. Supongo que se debió finalizar el cordón porque había estado. Pero bueno, es tan sencillo como acudir a las imágenes. Me está contestando usted por el cordón de la Brimo. No, le estoy contestando porque es el momento al que he entendido que se refería. El cordón de la Brimo no llega a la puerta porque lo retiramos por las razones que he dicho. No, le estoy respondiendo sobre el cordón de voluntarios, que así como visualizo claramente que desaparece, que es lo que habíamos pedido, que intercediesen con esa gente, y desaparece esa gente que obstruía la línea policial,
Ahora no sé si porque la visión no me daba para ver el cordón de voluntarios, no le sé precisar si se acabó. Pero de hecho lo estuvo después. Es decir, por eso lo digo, es consultar las imágenes. ¿Le consta a usted, porque lo haya visto o le hayan informado, si el señor Jordi Cuixart ayudó junto con gente de Òmnium a que se pudiera desplegar este cordón del Abrimo? Si se interpuso también entre la gente y el cordón. Yo lo desconozco, no le sé decir. Y las imágenes que está viendo son en blanco y negro, son imágenes que se toman desde una altura considerable. No le sé decir el papel, esos serán las personas que estaban trabajando allí quien lo deben decir. Respecto de las personas que estuvieron en los colegios electorales el día 30, con anterioridad al día 1, haciendo estas actividades, ¿qué tipología de gente tiene usted conocimiento que hubiera haciendo esas actividades? Conocimiento preciso no lo tengo porque yo no estuve en ningún colegio, pero bueno, lo que más o menos se ha transmitido, lo que se ha visualizado, pues familias haciendo, pues eso, generalmente actividades vinculadas, pues eso, lúdicas, pero no les sé precisar. Con carácter general creo que iba por ahí. Y una última pregunta. En todos los informes de la Comisaría General de Información que se le han preguntado a lo largo del día, estos informes de riesgo y de valoración que se hicieron a lo largo de septiembre, que hubo bastantes informes, ¿recuerda usted si en todos ellos se incluía como grupúsculos de riesgo de cara al 1 de octubre que pudieran generar tensión o problemática grupúsculos de extrema derecha? Bueno, creo que en general, tanto de extrema derecha como hay un glosario al final y hay de extrema derecha como hay del ámbito pues del IR, que así lo conoce la Comisaría General de Información, de uno y otro espectro, digamos, ideológicos de unos y de otros. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Mire, señor Trapero, antes de marcharse, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 708, en su párrafo segundo, dice textualmente que el presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que se declare. Usted ha declarado sobre una reunión que promueve en la que están responsables políticos, responsables de medios, vamos, de la fuerza que usted dirigía. Se habló también de la presencia del señor Castelví. La pregunta exactamente, buscando lo que el precepto establece de depurar los hechos, simplemente es una pregunta encaminada a depurar esos hechos que han sido objeto de respuesta por su parte a instancias de su letrado, es exactamente qué preocupación motiva que usted provoque o que convoque o que exprese el deseo de que esa reunión se produzca. ¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? Exclusivamente. ¿La reunión del 28? Sí, se ha hablado de dos reuniones, sí. Exactamente, ¿qué es lo que motiva que usted tome la iniciativa de alguna manera, de provocar ese encuentro entre responsables políticos y responsables, en este caso, de Mossos d'Esquadra? La del 26, conjuntamente con otros dos mandos, que creo que esto lo he dicho, ¿no? Joan Carles Molinero y Ferran López, con el presidente de la Generalitat y el conseller. Bueno, nosotros habíamos recibido las instrucciones de Fiscalía, les estamos comentando que la pido al conseller Forn, esa reunión, porque estamos viendo pues, que sigue ese posicionamiento del Gobierno de la Generalitat y les instamos, evidentemente, que el cuerpo tiene que cumplir esas órdenes, esas directrices de la Fiscalía y les instamos al cumplimiento de la legalidad. No salimos de esa reunión especialmente satisfechos y la segunda ya tenía otro cariz en el sentido de que, bueno, ya hemos recibido la orden de la juez, vemos que eso nos está parando y hablo con los mandos, en este sentido con los dos comisarios superiores, Joan Carles Molinero y Ferran López, y les propongo de una reunión
en la que la pediré al conseller Forn. Eso pasa la tarde del 27, correcto, es la orden y la Junta de Seguridad, ese sería. Porque les propongo que hay que dar una imagen de cuerpo, de dónde está la cúpula del cuerpo, para que no tengan ningún tipo de confusión. ¿Están de acuerdo? Incorporamos también al comisario Quevedo, que no había podido venir al anterior, y como uno de los elementos era el de seguridad, pues también decimos, creo que fue a instancia del comisario Molinero, que venga el comisario Castelví. Llamo esa tarde-noche, porque ya era tarde, al conseller Forn y le digo, conseller, no estamos, a raíz de lo del 26, no estamos bien, tenemos la necesidad de trasladar una serie de mensajes como mandos del cuerpo y le pido una reunión formal. Le pedí con la presidenta del Parlament, con el presidente de la Generalitat y con el vicepresidente. Me dijo, te diré algo en cuanto pueda, y fue a las 8 de la mañana, yo creo, muy temprano, que me dijo, será hoy, pero que me diría la hora más tarde. Cuando llegamos al Palau, porque no se me dijo antes, no acudió la presidenta del Parlament, desconozco si se lo dijeron o no se lo dijeron, y nosotros transmitíamos un mensaje, varios. Un primero, además, empecé diciendo que allí íbamos como cúpula del cuerpo y que, por tanto, esa era la posición del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, y les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana, en el sentido de que iba a haber muy probablemente 2 millones de personas en la calle y, lo que he dicho, 15.000 policías o 12.000 actuando, y que eso necesariamente iba a ocasionar, desde nuestro punto de vista, conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. Tenía importancia para nosotros lo de la presidenta del Parlament, porque el emplazamiento al cumplimiento de la legalidad iba algo más allá que el tema del referéndum. Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista, que estábamos molestos con declaraciones que había habido de algunos de los responsables políticos. En concreto, hicimos referencia a una que había habido, la última del conseller Forn, pero especialmente una que se había dado aquella misma mañana, creo que fue aquella misma mañana del vicepresidente Turull. Les dijimos que deberían ser conscientes de que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional y, por tanto, eso nos estaba poniendo en una posición pues que también. Bueno, 5 de la tarde, sigue declarando ante el Tribunal Supremo José Luis Trapero, el que fuese jefe de los Mossos d'Esquadra. Ha dicho que unos días antes del referéndum del 1 de octubre se reunió con Puigdemont, con Junqueras y con Forn, el que era consejero de Interior, y que les dijo que tenían que cumplir la legalidad. Yo no sé si creerme esto, Pepe, pero es lo que acaba de señalar ante Manuel Marchena, el presidente del Supremo, del Tribunal, el señor Trapero. Vamos a irnos a la publicidad, a la vuelta volvemos con el periodista Roberto Hernández. Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias. No se lo pierdan, a la vuelta. Son ya casi las 7 de la tarde, seguimos en la reacción abierta. Se incorpora Roberto Hernández. Muy bienvenido, Roberto. Hola, muy buenas. El señor Trapero, José Luis Trapero, el que fue jefe de los Mossos d'Esquadra, declarando ante el Tribunal Supremo, ha dicho, por un lado, que Forn realizó unas declaraciones que no ayudaron mucho a la calma, a la convivencia antes de ese 1 de octubre. También ha señalado que en esa reunión que mantuvo unos días antes del 1 de octubre, día en el que se celebró el referéndum ilegal, tuvo un encuentro con Forn, que fue consejero de Interior, con Junqueras, vicepresidente, y también con el señor Puigdemont,
el presidente catalán fugado, el prófugo de la justicia española. Ha dicho el señor Trapero, yo creo, Roberto, que no nos podemos creer absolutamente nada de esta cuestión, que él combinó a estos tres responsables políticos de la Generalidad a cumplir la ley, que iba a haber 2 millones de personas, es 1 de octubre, votando en distintos colegios electorales de Cataluña y que por ese motivo había que cumplir la ley. Yo creo que están ya tratando de echarle el muerto encima a Puigdemont y todos están tratando de eludir la responsabilidad. Más que a Puigdemont es un poco un sálvese quien pueda, porque claro, le están viendo las orejas al lobo. No es lo mismo estar en Cataluña con los tuyos, protegido incluso por las instituciones catalanas, que sentarte ante el Tribunal Supremo y tener que responder por lo que has hecho. Ya no son tan valientes, ya no se ríen tanto como se reían los Jordis encima del coche de la Guardia Civil. Creo que cuando escuchen la sentencia se van a reír menos todavía. Por lo tanto, bueno, es curioso, incluso da un poco de ternura verlos ahí retractarse, intentando echar balones fuera, porque eran unos revolucionarios que nunca se iban a echar atrás, decían que iban a llevarlo hasta el final, y el final del camino ha sido el Tribunal Supremo. Por lo tanto, no es como ellos esperaban, y yo personalmente me alegro también porque Estamos viendo pocos héroes en este juicio. Nada, cuando estaban allí entre la multitud rodeando la Consejería de Economía el 20 de septiembre del 17, los Jordis encima de los coches de la Guardia Civil, alentando a las masas, hablando de la proclamación de la República Catalana, a la hora de la verdad, cuando se sientan a unos metros de Manuel Marchena, el presidente del Supremo, el presidente del Tribunal. Lo está haciendo muy bien. Están temblando. Yo estoy apreciando temblor de piernas, en todo caso. Eso me recuerda un poco también, además, a los etarras cuando los detenían, que para pegar el tiro en la nuca y salir corriendo o a distancia el coche bomba eran muy valientes, pero cuando los detenían solían, en fin, que el esfínter se les aflojaba un poco, ¿sabes? Sí, señor, sí, señor. Otro asunto relacionado con Cataluña. El presidente actual, el señor Quim Torra, era conminado en el ultimátum de la Junta Central Electoral para que retirase toda la propaganda separatista, los lazos amarillos, las pancartas que aluden a los presos golpistas, aunque ellos los consideran presos políticos. El señor Torra ha hecho oídos sordos, y no es que haya hecho oídos sordos, es que ha dicho que no piensa retirar ningún lazo amarillo. La reacción del gobierno, por cierto, está siendo vergonzosa. El señor Rafael Simancas ha dicho que, bueno, que van a dar un tiempo más a ver si rectifican, a ver si se lo piensan mejor. Vamos a ver a Simancas. Bueno, vamos a dar tiempo todavía a la Generalitat para que cumpla las determinaciones de la Junta Electoral. Esa es su obligación. Está alegando, está en su derecho de alegar. No obstante, también yo he escuchado al Gobierno decir que el Estado tiene instrumentos para hacer cumplir la ley. Mientras esto sucede por parte del Gobierno, reacción vergonzante, Ciudadanos, señor Girauta, presenta una demanda una denuncia ante esa Junta Electoral contra el señor Torra. Como pueden ver ustedes mismos, el señor Torra ha incumplido el requerimiento de la Junta Electoral Central porque han transcurrido 48 horas y siguen sin retirarse los lazos amarillos, las esteladas, los retratos de golpistas, algunos de los cuales son candidatos, y todo el resto de simbología separatista, simbología ideológica que ocupa y asfixia desde edificios públicos, en el espacio público de forma permanente, en las calles y plazas de Cataluña. Es una muestra más, aquí siempre lo hemos dicho en este programa, que Ciudadanos, cuando se trata de una cuestión catalana, siempre acierta. Sí, sí. Aquí ha estado muy ágil, muy rápido. Y cuando pasa la frontera con Aragón, ya Ciudadanos se diluye, tiene tics de la vieja política, no tiene posiciones claras, 17 comunidades autónomas, un mensaje en cada una de ellas, pero es verdad que además especialmente cuando escuchamos al señor Girauta, no escuchamos decir tonterías como a veces sucede con Rivera o con otros líderes del partido. Girauta, que suele estar muy acertado, es que Ciudadanos nació en Cataluña, sabe perfectamente cómo funciona el tema ahí y saben perfectamente qué tipo de totalitarios son. En cuanto a lo que dice Simancas, de darle tiempo, o sea, hay que darles tiempo a que cumplan la ley. O sea, si la ley dice que esos lazos no pueden estar ahí en edificios institucionales, ¿cómo que vamos a darle tiempo? ¿A qué? ¿A que se lo piensen? ¿A que rectifiquen? Y a que además ya ha vencido el plazo que la Junta Electoral le había dado al señor Torra. Y eso provoca una serie de conflictos que luego la sociedad civil quiere retirar lazos, se enfrentan a la Guardia Urbana de la impresentable de Colau. Entonces, claro, ocurre esto, cuando la ley se toma a la ligera y no se toma por el pito del sereno, pues va a haber conflictos civiles, lógicamente. Está enseñando la patita el Gobierno de España en esta pre-campaña electoral
por si alguien tuviese ya alguna duda de qué es lo que nos espera si las matemáticas propician que el Partido Socialista con Podemos y el resto de separatistas dan mayoría, suman más de 176 escaños. Sánchez lo está demostrando con estas declaraciones de Simancas. Damos tiempo al señor Torra para que cumpla la ley. Un punto importante y muy interesante, Roberto, que has mencionado, que además están dejando a la gente, a la sociedad civil, heroica sociedad civil. Siempre vamos a aplaudir a los catalanes valientes que se echan al monte, que están retirando toda la propaganda, toda la simbología separatista de los edificios públicos y de la calle. Y que ha empezado a alzarse y a movilizarse, porque es que durante 40 años el único discurso oficial indiscutible a que no podías apelar era el nacionalista. Entonces el no nacionalista estaba un poco en silencio, pero ahora se ha demostrado que incluso son mayoría, es decir, la candidata más votada en las últimas elecciones fue Inés Arrimadas, la gente se ha movilizado en manifestaciones multitudinarias y ejemplares, y entonces el problema yo creo es que hay un par de generaciones perdidas por el tema de educación que va a ser muy difícil recuperar. Todas esas generaciones de la inmersión lingüística, de la inmersión educativa, de las competencias que se han ido dando a Cataluña, va a ser muy difícil recuperarlo, porque al final es una historia totalmente que te la trastocan por todos los lados, y sobre todo cuando eres joven, cuando estás en el colegio, estás recibiendo una propaganda constante, tanto del gobierno como de los canales TV3, tu cabeza te acabas convenciendo de que España es tu enemigo y que tienes que luchar por la República y todos esos disparates. Roberto, esto es lo que sucedía anoche ante la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. La Guardia Urbana, la Policía Local de Barcelona, la policía de Ada Colau, impidiendo que unos ciudadanos anónimos retirasen esa simbología amarilla que Torra se niega a retirar de todos los edificios públicos. Vamos a verlo. Eso no puede estar ahí. Lo ha ordenado un juez. Venga, por la hora. Eso lo ha ordenado un juez, ¿eh? ¡Ey, estaba ahí colgada! Lo ha ordenado un juez. Esto es propiedad de aquí. Esto es propiedad de aquí. No, no. No. Es desobediencia a un juez. No. Grabarlo que la Está grabado, está grabado. nos defiende, grabarlo. No defendemos nada, tío. No puedes llevar esto. Grabarlo. Mira, los policías. Grabarlo. Bueno, por romperla. Córtala. ¡Qué malnacidos sois! ¡Separatistas de Quinta! Aquí está mi mierda, tío. Esto está grabado. En este vídeo se aprecia claramente quiénes están con la legalidad y quiénes se la saltan. Hay una frase letal, Roberto, estos chicos, estos señores que retiran esa simbología separatista dicen: esto lo ha ordenado un juez. Y es que la policía local, esa Guardia Urbana de Barcelona, estaba al lado del separatismo, del golpismo, manteniendo esos símbolos. Porque al final esos están ahí, son esbirros de Colau, están a órdenes de Colau, que es una señora que tiene al ayuntamiento a alguien como Pisarello, que en unas fiestas, cuando se intentó poner la bandera de España en el balcón, la agarraba y la zarandeaba para que no la pudieran poner. Un hombre argentino que está aquí impidiendo que pongan la enseña nacional en fiestas en un balcón. Esto es en manos de quién está Barcelona ahora mismo. Es gravísimo. Vamos a cambiar de asunto, dejamos ya el tema catalán, Roberto, y me gustaría que viésemos ahora un resumen de las encuestas que se han publicado esta semana. La de GAT3 del diario ABC, el lunes, también se publicaba otra en El Español de Pedro J. Ramírez y otra, una tercera, ayer del diario.es. Esta de GAT3, de Narciso Michavila. Partido Socialista, el más votado, 134, PP el segundo, 87, tercera posición para Ciudadanos, 38, Vox 36, Unidos Podemos 30. Es decir, la suma de PP, Ciudadanos y Vox no dan con la mayoría absoluta, no llegan a los 176. Hay mucha gente que está poniendo en duda esta encuesta. Las encuestas de primera mano siempre hay que ponerlas en duda, porque al final no dejan de ser una herramienta social, incluso, lo hemos visto muchísimas veces, que se han equivocado, que juegan también un papel importante en influir en la opinión pública. Por lo tanto, bueno, hay que tomarlas como lo que son y de dónde vienen. Sí que preocupa que puedan reeditar el pacto Frente Populista de PSOE con Podemos, porque no es PSOE con Podemos, es PSOE, Podemos y todo el conglomerado separatista, Bildu, Esquerra Republicana,
que ya sabemos a dónde nos lleva eso, y que podrían incluso llegar los indultos a los políticos presos. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, el bajón tan estrepitoso de Podemos, no porque no sea esperable, sino porque parece que ha sido una moda muy efímera y me parece coherente, ¿no?, con lo que ha sido Podemos, y la subida de Vox bastante consecuente a lo que estamos viviendo y al pálpito que yo siento en la calle. ¿Tú crees que es justa esta subida de Vox? ¿Crees que va a ser más grande, Roberto? A mí, por línea interna, me dicen otras cosas. Me dicen que el resultado de Vox va a ser mucho mayor. Sí, del se que la habla gente espera. incluso de 50 diputados. Es que y más. También es verdad, y me consta, que unas son las encuestas que manejan los partidos políticos internas y otras son las encuestas que se hacen públicas. Por eso siempre digo que hay que verlas, en fin, con toda la cautela que merecen. Luego te preguntaré y veremos toda esta campaña, ¿no?, que está llevando a cabo el Partido Popular, también algunos medios de comunicación, contra Vox, casi siempre sin citar al partido. Es decir, la disgregación del voto, la ley DON, cuidado en las provincias pequeñas. Casado pidiendo, yo creo que de manera vergonzante, menuda campaña electoral que está haciendo el señor Casado, pidiendo a Abascal que no concurra, que no presente Vox listas en 28 provincias, que son las que tienen de 6 a menos diputados. Es que yo creo que son conscientes de que Vox... Mencionas tú, Roberto, las encuestas internas. Yo creo que por ahí puede ir la cosa. Claro. Que en Génova 13 están nerviosos porque les están llegando unas encuestas un poco inquietantes. Y son conscientes de que Vox le está dando un mordisco a una parte del electorado que históricamente, tradicionalmente, es y fue del PP, que es la derecha más cercana, no tanto los liberales que puede haber dentro del PP, sino ya los más conservadores. Entonces ese es el nicho en el que Vox está, el caladero en el que está pescando. En el PP lo saben y bueno, les están quitando votos Vox, les está quitando votos tal vez Ciudadanos, pero menos. Y bueno, Pablo Casado yo creo que está en una encrucijada interesante y va a ser muy, muy fascinante las últimas semanas de campaña. Vamos a ver ahora la encuesta que publicaba el Diario El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez. Un tanto distinta a esta de GAT3, porque otorgó un muy buen resultado para Ciudadanos. Yo creo que es algo que casi nadie espera ahora mismo. El que Ciudadanos sea la segunda fuerza. Es verdad que aquí es la segunda fuerza más votada en porcentaje, pero no en escaños. La traducción de escaños en el Partido Popular sería mayor, entre 69 y 71, y en el caso de Ciudadanos se quedaría entre 63 y 65. Los sociólogos que estoy escuchando dicen y hablan de que Ciudadanos quedaría en cuarta posición, Roberto. La segunda para el PP y la tercera para Vox. ¿Tú esto te lo crees? Lo que yo te estoy diciendo, digo. Sí. Que se va a caer Ciudadanos también. Como se ha caído Podemos. Seguramente no tanto. Es que está impregnando bastante en el imaginario colectivo la idea de Ciudadanos como la veleta naranja. Es un tópico que se repite bastante y si ese mensaje cala, el electorado al final no quiere veletas, quiere gente que le diga las cosas claras y un programa concreto. Entonces, bueno, yo creo que deberían evitar esa imagen de ir dando bandazos y ser más claros. Ya han intentado separarse del nacionalismo diciendo no vamos a pactar con el PSOE. Hoy en día el PSOE lo podemos considerar como un partido nacionalista más. Entonces se ha querido desmarcar de eso, pero claro, sabemos que sí que con el PSOE ha pactado en el pasado en Andalucía, ha pactado en el pasado con el PP en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ¿cuál va a ser las medidas que va a tomar Ciudadanos? ¿Cuál va a ser el camino a seguir después de abril? Eso es lo que la gente, yo creo que está esa incertidumbre y por eso no les genera confianza a Ciudadanos. Y tercera encuesta, el diario.es de Ignacio Escolar, un diario digital marcadamente izquierdista. Esta encuesta sí otorga, curiosamente, mayoría absoluta a las fuerzas PP, Vox y Ciudadanos. Eso es para que a Vox le da un resultado menor, 9,6% de los votos, con 21 y 22 escaños, pero el PP tendría casi 100, entre 95 y 97, y Ciudadanos un resultado bastante bueno, entre 62 y 65. Ciudadanos se quedó en 32 en el año 2016. Sí, conociendo la forma... O sea, que duplicaría el número de diputados. Esto está por ver, ¿eh? Conociendo la forma de actuar del señor Ignacio Escolar, yo creo que esta encuesta la han hecho entre dos becarios ahí en el diario.es. Para movilizar a la izquierda, para decir que viene la derechona. Y la han sacado, sí, no sé qué tipo de validez puede tener esta encuesta, ni a quién han preguntado, ni dónde la han sacado, pero vamos, yo el diario.es lo recojo todo con muchas pinzas. Sí, con muchas pinzas. Yo hablo siempre, y Roberto, que tú también lo has hecho, de mucha cautela con todas las encuestas. Sí. La interpretación que yo hago de esta del diario.es es
otorgo a los 3 partidos de la centro-derecha, PP, Ciudadanos y Vox, la mayoría absoluta para movilizar al electorado de la izquierda. Este yo creo que es el punto de partida del diario.es, con lo que está jugando, ¿no? Que viene Vox. Todo es una movilización. De hecho, utilizaron la huelga feminista para hacer una movilización, para decir, ahora nos manifestamos, pero también hay que ir a las urnas. O sea, una instrumentalización vergonzosa de ese día para decir, sí, sale a manifestaros, pero luego votarnos a nosotros. Que al final es lo que quieren, ¿no? Coger al colectivo, que al final es un lobby más, el de las mujeres, el de los grupos esos de presión, y llevarlas a las urnas, y llevar a ese movimiento a las urnas. O sea, es todo política, incluso algo como la lucha de la mujer, que tendría que ser lícita y comprensible, la han convertido en algo totalmente repulsivo. Roberto, abríamos este espacio informativo en la redacción abierta de la tarde contando los editoriales de La Razón y del diario El Mundo de hoy, ambos aplaudiendo, aunque me parece increíble, la propuesta de Pablo Casado de que Vox no concurra a 28 provincias españolas, son las que tienen 6 diputados o menos, son las pequeñas circunscripciones. Yo creo, y todos estamos en eso, en que el PP maneja unas encuestas internas muy inquietantes, Vox estaría prácticamente comiéndole el terreno y no se le ocurre mejor idea al señor Casado que pedir que no se presente Vox en todas estas provincias. Vamos a ver en una tabla que hemos hecho, hemos jugado nosotros a dibujar una provincia con 4 escaños, vamos a ver si podemos verla, con el Partido Socialista como el más votado. Me gustaría ver primero la otra gráfica, ahí estamos. Partido Socialista con 69.000 votos en esta provincia con 4 escaños, el PP en la segunda posición, 50.000 votos, Ciudadanos 37.000, Unidos Podemos 35.000 y Vox 33.000. ¿Por qué hemos hecho esta tabla? Lo que están repitiendo tanto La Razón como El Mundo es que votar a Vox, y lo que ha dicho también Casado, es darle votos y escaños a la izquierda, al PSOE y a Podemos. Este ejemplo, el PP tiene 50.000 y Vox 33.000. ¿Qué hemos hecho nosotros? Quitarle, en la siguiente, 5.000 votos, a ver si lo vemos, al Partido Popular y se los hemos dado al Partido Abascal. Entraría con 38.000. El resultado de esto, ¿qué ha sido? Que el hecho de votar a Vox, que se vayan votantes del PP a Vox, el que se ha quedado sin ese escaño es Podemos, precisamente, que tenía 35.000. Claro, esto es un ejemplo hecho a la medida, sin duda, al igual que los que ha puesto La Razón y El Mundo. Nosotros no estamos diciendo a la gente, en primer lugar, cosa que sí hacen otros medios, a quién tiene que votar. La gente es muy libre de hacer lo que quiera, pero lo que sí estamos denunciando, y lo vamos a seguir haciendo, es esta campañita del miedo, este periodismo asustaviejas que trata, como está haciendo el señor Casado, de que la gente no vote a la opción que más le gusta. Sí. Esto de verdad, si es lo máximo y lo mejor que el señor Casado tiene que ofrecer, estoy convencido que la gente no va a votar al PP por ese motivo. Yo creo que todos tienen que concurrir en igualdad de oportunidades, pero cuando digo todos me refiero también al PNV, a Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, no puede ser que consigan ese número abusivo de diputados y de escaños con unos votos ridículos que se centran simplemente en su zona, en su provincia. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Los partidos independentistas, separatistas, nacionalistas, llámenlo como ustedes quieran, están sobre representados. Es la propia ley DON y es el sistema del 78, ¿no? Para paliar. Pero es que al final acabas dependiendo de ellos. Correcto. Para formar gobierno y el país está permanentemente en un chantaje. Estamos de rodillas ante Pujol. En el año 96 Aznar firmaba ese vergonzoso pacto del Majestic. Yo te cedo que tú ya tengas el rodillo total para hacer lo que quiera a tu antojo en la educación en Cataluña, a cambio de que pongas tus escaños, tus diputados de CiU, a mi favor, me votas y yo soy el presidente del gobierno. Como el ejemplo de Aznar con el Majestic en el 96, lo hemos visto con el Partido Socialista también. Sí. Zapatero, que prometió en 2003, en esa campaña electoral, esas elecciones del 14 de marzo de 2004, aprobaré el Estatuto de Cataluña que salga del Parlamento. Pedro Sánchez, ¿qué le vamos a contar de todas las cesiones que ha hecho al separatismo catalán? Es algo que se ha venido repitiendo en las últimas décadas. Todos los presidentes, cuando han necesitado al separatismo, han pactado con ellos. La última, por cierto, Ciudadanos, aunque el UPyN no es nacionalista, pero sí que defiende algo esencial que rompe el principio de igualdad entre todos los españoles. Ciudadanos en un primer momento, y yo y nosotros lo hemos aplaudido, criticaba el concierto económico vasco y el privilegio navarro fiscal.
ha ido con UPyN, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, van en la lista con UPyN a esas generales para aprovecharse de ese sistema. Ahí viene lo de Veleta. Claro. Es que la gente no se fía. Un partido que dice que estamos en contra de que haya un privilegio fiscal en el País Vasco y en Navarra, ahora me callo y voy de cabeza con UPyN para tener más escaños de cara a las generales. El privilegio fiscal, el cupo vasco, es darle más dinero a los que más tienen. Porque ya tienen, pero necesitan más. Ellos, vamos, las infraestructuras que hay en el País Vasco o en Cataluña, si viajas pues te vas por Andalucía mismamente, te vas por Jaén o te vas al norte a Asturias, de donde yo soy, que ni siquiera ha llegado un tren decente, o en Extremadura. Y claro, ¿y qué pasa con esta injusticia? ¿No habla la izquierda supuestamente de un reparto de una igualdad? Porque hay que privilegiar a unos territorios sobre otros. Es que es... En fin, y eso lo ha hecho sobre todo la izquierda y ahora lo está haciendo Ciudadanos defendiendo el cupo navarro. Pues es injusto, ¿no? Sí. Al final habrá que convenir en que, como no hay un nacionalismo en Andalucía, en Extremadura o en Asturias, claro, somos españoles a cambio de nada. Y otros lo son, y otros no quieren serlo, y encima te plantean chantaje y ponen la mano para seguir pidiendo y recibiendo más dinero. No sé si eres muy fan, Roberto, del grupo musical La Polla Records. En mi anterior juventud era más. Cuando era más adolescente sí escuchaba. Bueno, ¿por qué noticia el líder de este grupo? Vuelve después de 16 años. Ayer concedió una entrevista a Europa Press y decía lo siguiente sobre Franco y la izquierda actual. No se lo pierdan. No me preguntes a ver qué fantasía tendría yo ahora para el mundo y así, no me lo preguntes, pues te lo voy a decir. Pues yo qué sé, que todos los cuerpos y tuercas de seguridad del Estado y así se volvieran de extrema izquierda y ayudaran al pueblo en vez de trabajar para esa gentuza. Sería bonito, ¿eh? Sí. Pero estamos recuperando lo de, yo creo que ahora mismo eso que hay veces que le veo a cosas que me acuerdo de Franco, le veo hasta como más de izquierdas que algunos, por lo que hablan, ¿eh? Luego ya veremos lo que hacen. Bueno, hay esa crítica a la izquierda actual. Es verdad que Franco fue el de la seguridad social en España, el de la sanidad pública, y eso que son dos banderas de la izquierda que tanto le gusta repetir, la sanidad pública, los derechos sociales, etcétera. Eso es verdad que lo construyó el franquismo y ahí está el líder de La Polla Record recordándolo. Ocurre además ahora que se ha opuesto, ahora Madrid, precisamente en Chamberí, a una estatua de los últimos de Filipinas, por colonialistas y tal. Entonces, cuando entramos en una perversión de la historia, cuando hay un desconocimiento tan grande, cuando es todo tan maniqueo de buenos y malos, estos son colonialistas, entonces pasamos a que los últimos de Filipinas eran colonialistas y el descubrimiento de América fue genocida y la toma de Granada es fascista, es decir, es una mezcla de sectarismo político y analfabetismo histórico. Y es lo que pasa con estos ayuntamientos, esta gente, estos políticos que no conocen la historia y encima la reinterpretan en su manera adolescente, de no, ¿cómo vamos a hacer una estatua a los últimos de Filipinas? Y con Franco yo creo que pasa un poco lo mismo. La gente oye, bueno, campanas, lugares comunes, no han estudiado de verdad, no han leído sobre la guerra civil, es verdad. No conocen a Chávez Nogales, no saben realmente la gran tragedia que ocurrió y cómo hemos conseguido una convivencia con una constitución que, sin ser del todo ejemplar, sí que era lo mejor que había en ese momento. Por lo tanto, entrar ahora en valorar la historia siempre desde lugares comunes y desde demagogias, como hacen los ayuntamientos y los partidos llamados del cambio, ¿no? Que te dicen que los últimos de Filipinas no... Pero, señora, ¿sabe lo que pasó ahí realmente? ¿Quiénes eran esos soldados? No, todo lo que les suena al ejército y a España es como si fuera una cosa ya... Sí, como si estuviera Franco presente a lo largo... Hay pocas cosas, Roberto, más pueblo español, o sea, menos pueblo español que despreciar el soldado. Ya, sí, bueno, sí. Un soldado español era pueblo español, porque de hecho había desgraciadamente un impuesto que los ricos podían pagar para eludir el servicio militar, que no era otra cosa que irse a Marruecos a la guerra a morir, o a Filipinas o a cualquier otro sitio. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Javier. Vamos a ver ahora, porque nosotros fuimos los primeros que criticamos a Gillette por un anuncio que emitió hace unos meses, un anuncio de corte feminista metiéndose con los hombres. Es curioso, una marca precisamente de cuchillas de afeitar, una marca básicamente para hombres, pues se metía con los hombres abrazando algunos de los argumentos del feminismo más radical. Ahora yo creo que ha tratado de paliar ese anuncio y ha publicado el siguiente spot. Vamos a verlo. Don't worry,
thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds on my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. This is my message to you, singing don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds on my doorstep, singing sweet songs, the melodies pure and true, singing, this is my message to you. Seguimos en la reacción abierta, 7:26 de la tarde. Xavier Horcajo, muy bienvenido. Una tarde entretenida con los británicos que hoy votan. El referéndum, a primera hora de la tarde, el Parlamento británico votaba que no a convocar, a celebrar un segundo referéndum para la salida de la Unión Europea. Ayer votaban que no a una salida de la UE sin acuerdo. Boris Johnson, el que era ministro de Exteriores británico, por ejemplo, era uno de los que quería que eso fuese una medida de presión, que la señora Theresa May en la mesa pudiese siempre levantarse con esa medida de presión de nos vamos de la UE sin acuerdo. Hay algunos cálculos, por ejemplo, el del Banco de Inglaterra, Xavier, de que en el caso de que Reino Unido se fuese sin acuerdo, perderían de aquí a 10 años un 8% del PIB. Y la última hora es que el Parlamento británico ha votado que sí a prorrogar la fecha de salida de la Unión Europea. Estaba estipulada en un principio el próximo día 29 de marzo. Y ahora queda prorrogada al 30 de junio, hace 2 minutos que lo han votado. Está calentito, recién salido del horno. Bueno, esta es una prolongación del plazo ridícula, porque si en 2 años que lleva negociando Theresa May con Bruselas no ha conseguido un acuerdo que sus señorías le validen en la Cámara, pues en 2 meses y poco yo creo que todavía, en fin, que es soñar con lo imposible, que en este plazo pueda llegarse a un acuerdo satisfactorio para ambos lados. En cualquier caso, fíjense en un detalle, cómo está de perdida la causa del segundo referéndum, porque aquí he oído a muchos pasar por esta misma mesa diciendo, hombre, al final la razón prevalecerá, que no conocen cómo son los británicos, que son el pueblo de la tenacidad. Lo vimos en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en las colonias, la tenacidad. Los que viven en la Sierra de Gata, ¿qué no los han visto en pleno agosto pedalear con sandalias y calcetines? Pues esos son los británicos, viven en un sitio con muy mal clima y eso les ha hecho duros, tenaces. Y estos han votado, primera hora de la tarde, usted lo comentaba, y el resultado de la votación es ilustrador. 334 diputados le han dicho no a los que pretendían, bueno, un segundo referéndum, a ver cómo está la cosa y tal, que eran tan solo 85. Eso sí, de diferentes colores, porque ya no se mantienen las disciplinas ni en los laboristas ni en los conservadores. Esto es un cachondeo que no tiene fin. Ahora prorrogamos al 30 de junio. Atención, problema. ¿Les va a obligar Bruselas a los británicos a celebrar, como es preceptivo para el conjunto de los países que componen la Unión Europea, elecciones al Parlamento a finales de mayo? En España son el 26, en algún otro país son el 23. Bueno, pues entre el 23 o el 26. Si son, tienen que hacer elecciones. Es preceptivo. ¿Se las van a perdonar?
¿Van a hacer excepciones con el Reino Unido, tal como se está aportando en los últimos compases de esta negociación de salida el Reino Unido? ¿Van a consentir una salida como la que tuvieron, porque se la merecían, porque la plantearon desde el primer minuto, Noruega, que tiene a efectos europeos la cosa de las fronteras para que sus productos circulen sin dificultad y sin aranceles por Europa? ¿Les vamos a dar eso a los británicos o no se lo vamos a dar? Las autoridades de Bruselas a veces se muestran duras y a veces son muy flexibles con Londres, pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar porque cada día que pasa es una pedrada más y esta semanita de votaciones les ha hecho mucho daño a los negociadores británicos. ¿Sabes? Lo comentaba hace unos minutos. El Banco de Inglaterra tiene unas previsiones de que el PIB británico caería hasta un 9% en los próximos 10 años en caso de que el Reino Unido se hubiera marchado de la Unión Europea sin acuerdo, por las bravas. Esto, ya lo he dicho antes, el que era ministro de Exteriores, Boris Johnson, uno de los líderes, ¿no?, en el Partido Conservador de quienes querían salir de la Unión Europea, entiende que es un error estratégico porque ya no tiene esa carta en las negociaciones de decir me puedo levantar de la mesa y me voy dando el portazo. Ahora ya señora Theresa May pues va a pasar más por el aro, entiendo que va a tener que aceptar, si no aprueban su plan en el Parlamento británico, que ya ha sido rechazado, va a tener que aceptar de una manera u otra las condiciones de Bruselas. Claro, pero los ciudadanos deben buscar a quien no les dijo antes que iba a haber esa merma del Producto Interior Bruto, deben buscar a quien les engañó y les dijo no pasa nada, tenemos unos acuerdos, vamos a tener con Estados Unidos, con China, con Japón, con no sé quién, con no sé cuántos, que van a sustituir como socios comerciales a los europeos y vamos a salir ganando. Al fin y al cabo somos un imperio. Los que les han contado esta trola a lo largo de no sé cuántos los años, por lo menos 20, que ha calado tan hondamente, fíjense los resultados de un segundo referéndum. ¿Qué daño le iba a hacer un segundo referéndum al Reino Unido? Ninguno, pero no lo quieren hacer bajo ninguna circunstancia. En la clase política, en la casta política, es ampliamente mayoritario el sector que quiere a toda costa el Brexit y que es una cosa pues que les va a suponer un daño económico y un daño social irreversible prácticamente. Bueno. El otro día Pedro Sánchez concedió una entrevista y decía que la extrema derecha era quien estaba detrás del Brexit, pero en la votación hemos visto cómo los laboristas de Corbyn, Jeremy Corbyn, que es el ala más izquierdista de los laboristas, 238 votos contra May por parte de los laboristas y solo 75 por parte de los conservadores. Es decir, que hay más votos en la izquierda queriendo marcharse de la Unión Europea. Está todo muy enrevesado, ¿no? Yo no me atrevería tanto porque hay voto conservador que es partidario del segundo referéndum, hay voto conservador que es partidario de echar a May porque ha hecho mal los deberes y eso lo antepone al resto de circunstancias. Ese Parlamento está completamente roto, necesita una reposición y unas elecciones con enorme urgencia y alguien que por lo menos hable con franqueza al pueblo británico y le diga, oiga, a pesar de que vamos a tener más paro, a pesar de que vamos a tener la libra por los suelos, a pesar de que vamos a tener una recesión económica que dure a lo mejor 10 o 15 años, ¿ustedes quieren seguir con la cosa esta obsesiva de salirse de la Unión Europea? ¿O no sería mejor que redujéramos a lo mejor nuestro papel dentro de la Unión, pero que nos quedáramos en ella, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando las bajas pasiones se excitan durante tantísimos los años, al final resulta que esto es una bestia alimentada de noticias medio falsas y de noticias completamente engañosas, que luego ¿cómo haces que se bajen del caballo si han estado defendiendo salir de la Unión Europea tantísimos años? Xavier, vamos a ver qué es lo que ha declarado hoy el ministro de Exteriores español en funciones, Josep Borrell, sobre todo lo que está aconteciendo en el Parlamento británico. Es realmente sorprendente que el resultado haya sido tan ajustado. Solamente con que 3 diputados hubiesen cambiado el sentido del voto, nos hubiéramos encontrado ahora con un Brexit sin acuerdo. Francamente a mí me sorprende, me pregunto si la gente es realmente consciente de las consecuencias de lo que deciden. A mí me ha sorprendido mucho que haya tantos diputados británicos divididos casi mitad por mitad, que no les importaría salir del Reino Unido, perdón, de la Unión Europea por las bravas. Borrell se estaba refiriendo efectivamente a la votación de ayer, a ese no a salir de la UE sin acuerdo. No se estaba refiriendo a lo que hemos conocido hace tan solo unos minutos
de prorrogar esa fecha de salida del Brexit, de salida de la Unión Europea, en lugar del 28 de marzo, como estaba estipulado en un principio, se van hasta el 30 de junio. No, a mí no me sorprende nada. Lo que pasa es que Borrell debe hacer mucho que no lee periódicos británicos, pero desde hace 2 años, todo el tiempo de negociación en el que la señora May, usted la habrá oído, Borrell, decir Brexit means Brexit. Eso significa, Brexit significa Brexit y no hay más historias. Oiga, ¿y qué se cree? ¿Que lo decía porque sí? ¿Porque es una obsesiva? No, no, lo decía porque si no se la comen con patatas. Lo decía porque es clamoroso el predominio en la opinión, sobre todo en la casta política, de los que quieren romper con Europa como sea. Hoy lo hemos visto, ayer lo decía, solo por unos poquitos no se van dando portazo con un coste mayor. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que intenta Theresa May? Cumplir con la palabra dada a los que ganaron el referéndum, Brexit, nos vamos de Europa, pero al menor coste posible. Eso es lo que está intentando Theresa May. Y sus titubeos se comprenden porque van en ese interés, minorar los daños para la sociedad británica de sus decisiones como adultos. No volverlas atrás, en eso no piensa nadie en Inglaterra, ¿eh? Bueno, Corbyn, que está un poco para allá. Pero... Xavier Horcajo, muchísimas gracias por este análisis sobre el Brexit. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar Raquel Tejero de OK Diario. Ha entrevistado a ese camerunés que ha aparecido en muchísimos medios de comunicación esta semana, simpatizante de Vox, que ha dicho, entre otras cosas, que España no es un país racista. Lo vamos a ver a la vuelta de la publicidad. 8 menos 20 de la tarde, redacción abierta. Raquel Tejero, muy bienvenida. Muchas gracias. OK Diario, nuestra compañera Raquel Tejero, ha entrevistado a Bertrand Dongo, creo que se pronuncia así. Es un camerunés que, bueno, se ha hecho famoso en la última semana porque ha aparecido en distintos medios de comunicación defendiendo a Vox, diciendo que España no es un país racista, él es negro, él es camerunés, y muchos no han entendido que un negro pues, pueda votar a Vox o a cualquier otro partido, pero entienden que el hecho de ser inmigrante, estar viviendo en España y que encima hable bien de nuestro país, pues esto yo creo que ha cortocircuitado más de un cerebro. Eso es lo que ha pasado totalmente. Yo hablaba con él, que es una persona además muy calmada, con unas ideas muy claras, y me decía que no entendía cómo sus hermanos, como él decía, le estaban criticando y le estaban diciendo que estaba yendo en contra de los negros, simplemente por pedir una inmigración regulada. Y él me decía, vamos a ver, es que una inmigración regulada nos favorece a lo primero a los inmigrantes. Has dicho una cosa interesante, Raquel, antes acerca de la inmigración regulada. Los primeros que se benefician de que la inmigración se regule y no sea esto que se tire las vallas, se agreda a los guardias civiles en la frontera con Ceuta y Melilla, son los propios inmigrantes que están aquí en España con un contrato y, en fin, con los papeles en regla. Vamos a ver partes de esa entrevista, Raquel, que concedía Bertrand Dongo a OK Diario. Es curioso, los que me defienden son españoles y los que me llaman de todo son negros. O sea, no lo entiendo, porque yo lo que estoy defendiendo es que se cuiden a los negros de verdad. Cada vez que un negro se me acerca en la calle y me dice, me dejas un euro que quiero comprar un bocadillo, se me rompe el alma. Porque yo sé lo que has sufrido para llegar en España y luego tiene que sufrir estar pidiendo por la calle para poder comer. Hay que hacer una política real, hay que hacer una inmigración responsable, una inmigración que esté bien coordinada para que nadie esté perjudicado. Porque si la inmigración no está coordinada, hasta yo estoy perjudicado. Y jamás alguien, un español, me ha tratado mal por ser negro. Es que muchas veces somos nosotros los inmigrantes que vemos racismo por todos lados. Porque este país es maravilloso, nos está dando muchas cosas buenas y tenemos que agradecérselo a España y a los españoles con un comportamiento digno, con un comportamiento que dé la sensación de que tenemos ganas de aportar también algo. Raquel, a ti la entrevista que realizas a Bertrand Dongo, ¿te da la sensación de que ya hay muchos clichés sobre el racismo que se están rompiendo? Bueno, creo que el problema con el racismo es que los propios partidos políticos de izquierdas generalmente lo utilizan como arma electoral y es precisamente de esto de lo que más se quejaba Bertrand, de que partidos como Podemos pongan en su boca a los negros simplemente para ganar votos. Y él pide, por favor, que partidos como Podemos, con esos líderes que viven en esos casoplones, se quiten de la boca a los negros para intentar rascar votos. Y es lo que más le molestaba, porque efectivamente me decía, es que yo llevo 10 años en España y nunca he sufrido racismo. Bertrand está casada con
con una mujer española y es súper feliz en España. Además, hay una cosa que me llamó mucho la atención de lo que me dijo, y es que agradecía mucho a los militares españoles que estaban en misiones internacionales ayudando en países africanos. En países de origen, claro. Raquel, no sé qué te parece, sé que en OK Diario siempre habéis publicado informaciones acerca de la casa del chalet de Pablo Iglesias, de Irene Montero, quien por cierto ayer ya le felicitamos por ese nuevo embarazo. Volvemos a felicitar a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Digo, el banco con el que tanto Pablo Iglesias como Irene Montero solicitan ese crédito, esa hipoteca para pagar la casa, es el mismo, por cierto, que ha solicitado Gabriel Rufián, que se ha comprado una casa en Sabadell. ¿Qué relación hay entre este banco y Podemos? Si es que hay alguna, más allá de que haya sido Pablo Iglesias el que ha solicitado a este banco, a esta entidad, ese crédito para pagar su casa. ¿Este es el banco también que usa Podemos para sus cuentas? Bueno, relaciones se han establecido varias y es cierto que parece que hay un hilo donde tirar del que todavía no hemos encontrado exactamente la clave, pero es cierto que parece ser que hay cierta relación entre esta caja de ingenieros y Podemos. Y bueno, creo que a nadie le pasa por alto que esa hipoteca que concedieron a Irene Montero y a Pablo Iglesias, que también les felicito por el embarazo de Irene, por cierto, tiene cosas extrañas, porque tiene unas condiciones que cualquier español no puede acceder a ellas. Y hay quienes incluso especialistas en el mercado inmobiliario que apuntan a que el precio de la vivienda en realidad es mucho más caro. Hablaban de 600.000 euros. Es una casa muy grande, es un chalet muy grande y por 600.000 euros en Madrid es complicado encontrar una casa de esas características. Bueno, yo he estado allí y sinceramente, sin ser una experta inmobiliaria, me gustaría dar una opinión más basada en los conocimientos inmobiliarios. Creo que es una casa de mayor valor, tiene un patio muy grande, los alrededores son preciosos, la urbanización no es una urbanización cualquiera, es una urbanización buena, la casa es muy bonita, es muy grande y tiene eso, unos terrenos enormes. Raquel, leía en Twitter hoy, con cierta gracia, la relación, decían, que hay entre nivel salarial, nivel adquisitivo y la natalidad. Yo creo que se cumple a rajatabla en el caso de Pablo Iglesias e Irene Montero. En el momento en que los dos han prosperado, y yo siempre he defendido y defenderé que una persona que gana su dinero de una manera honrada se compre la casa que quiera. Hasta ahí podíamos llegar. Pero es que eso es lo que ellos al principio criticaban. La casta vivía en casas enormes, la casta vive no sé dónde. Ellos han entrado en el Congreso de los Diputados. Año a año también estamos viendo en la declaración de bienes en el Congreso de los Diputados cómo el patrimonio va incrementando. Se dedican a la política, lógicamente, encima ya es portavoz de Podemos, eso supone un complemento. El hecho de que, bueno, que ya son parte de la casta y que esto, el hecho de haberse comprado una casa tan grande, ha molestado mucho a esos votantes que en 2015 y en 2016 confiaban en Pablo Iglesias, ese discurso original del 15M. Sí, además yo creo que los votantes no es que castiguen que Pablo Iglesias y Irene Montero se hayan convertido en la casta, como ellos dicen, sino simplemente esa incoherencia en su discurso. No critican como el resto de españoles y los periodistas que hemos hecho críticas sobre ello, noticias acerca de que tengan la posibilidad de comprar una casa de 600.000 euros o de más valor. Sin embargo, lo que sí que se critica es esos insultos a la gente que tenía un buen progreso, que tenía éxito, a grandes empresarios incluso. Se critica eso. Si tú has estado criticando a la gente que vivía en urbanizaciones externas a Vallecas y cosas de esas. Sí, después de que él prometiese que viviría en Vallecas siempre. Claro, y que saludaría al panadero todos los días. Y que si fuera presidente del gobierno viviría en su casa. Claro, ese es el problema. El problema no es el progreso que han tenido, que creo que es una cosa deseable para cualquier español y ojalá todos nos pudiésemos permitir una casa de 600.000 euros. El problema es ese cambio de discurso, incluso sus propios militantes lo saben, no critican que de repente se hayan convertido en casta, sino que hayan hecho ese cambio de discurso tan raro. Raquel Tejero, OK Diario, muchísimas gracias por la entrevista y por comentarla con nosotros. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad. Miriam Olivas estará con nosotros para contarnos la última hora sobre Venezuela. Seguimos en la redacción abierta, ya quedan unos minutos para finalizar, para que lleguen las 8 de la tarde. Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Buenas tardes. Bueno, en Venezuela tuvieron 4 días y medio, un apagón larguísimo, sin electricidad. Aquello provocó
el colapso, el caos en hospitales y también, lógicamente, en todas las casas de los venezolanos. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Miriam? Pues, Javi, te podrás esperar que después de 4 días y medio del apagón y del colapso del suministro del agua, pues Venezuela evidentemente está más agitada que nunca. Por una parte, la Fiscalía ha abierto una investigación a Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela, por lo que el chavismo considera que es un sabotaje dirigido por Estados Unidos, es decir, le echan la culpa, lo hacen responsable de esta situación tan grave que se está viviendo en Venezuela. Pero Guaidó sigue con su hoja de ruta. Ayer convocó una manifestación en las calles de Venezuela y le mandó este mensaje a todos los venezolanos. Aquí lo que hay es duelo, dolor, indignación por lo que pasa en nuestro país. Que la oscuridad que esparció estos asesinos no se va a apoderar de nuestro corazón. Que la oscuridad que esparció la dictadura no se va a apoderar de nuestra alma, de nuestro espíritu de lucha. No van a poder con la esperanza que nació para no morir en Venezuela. Bueno, estas son las palabras del presidente legítimo de Venezuela, pero no se manifestó solo, obviamente, se manifestó con miles y miles de venezolanos que salieron a las calles y que dieron sus argumentos para movilizarse. Ya basta de esto, ya basta. Estamos obstinados, no hay medicinas, no hay nada. Todo lo que tuvimos que pasar para poder comer, la comida se nos pudrió en las neveras. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Las razones para estar el día de hoy es que al cese la usurpación, este gobierno es un usurpador, no es legítimo. Queremos que se vaya. Tenía el pueblo de Venezuela pasando hambre. Porque mi país tiene que vivir en democracia, no a dictadura. Acabar con esta pesadilla, porque esto es una pesadilla. Bueno, Nicolás Maduro, en el lado opuesto, pues también ha hablado. ¿Y qué está haciendo él para arreglar esta situación? Pues bueno, ha convocado una comisión presencial para investigar lo que él denomina un ciberataque, como decimos, un ciberataque presidido por Estados Unidos. Dice que pedirá ayuda a la ONU y que ya cuenta con el respaldo de países como Rusia, Irán, Cuba, entre otros. Quiero que sepan que he nombrado una comisión presidencial de investigación especial del ciberataque y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU y además voy a pedir el apoyo ya activo de Rusia, China, Irán, Cuba, países con gran experiencia en estos temas de la defensa de los ciberataques. En estas declaraciones, Javi, Maduro comentaba que él ya había descubierto muchísima información, pero que necesita un poco más de ayuda para poder confirmar que finalmente Juan Guaidó sí ha estado detrás de todo lo que ha acontecido en Venezuela, de ese apagón, de ese colapso del suministro de agua. Veremos a ver si finalmente lo puede demostrar para adquirir un poco de credibilidad que la está perdiendo, bueno, que lleva mucho tiempo ya perdiéndola. Ahora mismo Maduro ha asegurado que la luz ha vuelto a Venezuela, pero el problema ahora está en el agua, que no llega a muchas zonas de Venezuela y que la gente, como podemos ver en esas imágenes, tiene que acudir para coger un poco de agua potable a las plantas desalinizadoras del país. Como vemos, la única solución que propone Maduro es el bidón azul, que sería un bidón en las casas de los venezolanos para ir recopilando agua para cuando no quede. Hemos visto también imágenes donde sale agua en algunas partes de Venezuela de color negro, o sea que se está viviendo una situación bastante dramática en el país. Muchísimas gracias, Miriam Olivas, por esa información, repaso, última hora sobre lo que acontece en Venezuela. En relación a la información internacional, recordemos lo que ha votado el Parlamento británico. En primer lugar, a las 6 de la tarde, una enmienda en la que han dicho no a convocar un segundo referéndum para salir de la Unión Europea. Y en segundo lugar, han votado que sí, de manera mayoritaria, a prorrogar la fecha de salida de la Unión Europea. En un principio, esa fecha era el 29 de marzo y ahora se pospone hasta el 30 de junio. Hasta aquí el programa de hoy, la redacción abierta. Les vamos a dejar con Pulso Económico, no sin antes dejarles con un vídeo conmemorativo del síndrome Down. El próximo día 21 de marzo, el próximo jueves, es el Día Internacional del Síndrome de Down. Les vamos a dejar con este vídeo para que se conciencien de los derechos de estas personas. Como siempre repetimos en la redacción abierta de la tarde, si está cansado de la corrección política, este
es su programa. Miriam Oliva, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Les dejamos con el vídeo del Día Internacional del Síndrome de Down. Hasta mañana. Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Para gente que le mira raro. Eso es porque no le conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte.